Lo que vamos a ver es la organización del material hereditario. Y en estas imágenes lo que les queremos mostrar es cómo, partiendo de una microfotografía que será de la década de los 60, donde vemos una célula y su núcleo, y hoy sabemos que en ese lugar se encontraría el ADN, algo que se consideraba que estaba dispuesto al azar, hoy sabemos de que ese material se dispone en una forma muy organizada, aun cuando así no lo parece, y tenemos suficientes datos como para saber en qué estado se encuentra, eh, si es igual en cada una de las células que estamos viendo, y además de cómo se disponen esas moléculas de ADN dentro de ese núcleo, encontrando patrones constantes. O sea, lo que vamos a ver hoy es de qué manera se organiza ese material hereditario y que el comentario es, esto ha ido evolucionando rápidamente y hoy, en este momento, nos encontramos en una situación en la cual muchos paradigmas que teníamos están comenzando a caer y pronto, y hablo de algunos años, lo que ustedes ven hoy va a ser totalmente cambiado o parcialmente cambiado a nuevas paradigmas. Entonces, en la organización del material hereditario, lo básico, y que sí, esto es común a todos, es pensar, bueno, ¿por qué o si hay necesidad de compactación? Bueno, y eso queda clarísimo. Cualquiera de estas tres micrografías lo que muestran es ADN, es estas cebras que se ven aquí. Esto es un bacteriófago, esto es una bacteria, o sea, esto es un virus, esto es una bacteria. Lo que ven aquí es el ADN, ¿ah? Que por un tratamiento se conserva la célula, pero el ADN estruyó por fuera de la célula. Y acá lo que tenemos es un cromosoma, ¿m? Tal como la figura que vemos siempre, y lo que ven es la estructura de proteínas que sostiene a este cromosoma, y esto en gris es el ADN. Es todo el ADN que se ha descompactado, extruyendo por fuera de ese cromosoma. Entonces hay una necesidad porque el volumen es limitado. O sea, el lugar en que se encuentra el ADN es un volumen muy pequeño. Entonces necesita de alguna manera organizarse, compactarse. ¿tá? Y para esto tiene que lidiar con neutralizar las cargas negativas del ADN. ¿Mm? Por otro lado, en esa organización existe una parte que es funcional. Entonces, lo que se necesita también es organizar ese material para que pueda ser duplicado y luego segregado durante la división celular en una forma muy eficiente. Y eso es parte de las funciones que tiene que ver con esa organización del material. Y por otro lado, imagínense que dentro de un espacio pequeño tiene que haber mecanismos que aseguren que los genes que necesita que se exprese esa célula en un momento lo puedan hacer. ¿tá? Y entonces hay una relación entre la organización del material hereditario, o sea, del ADN, con la capacidad de poder regular la expresión de algunos de sus genes en esa célula. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, veamos algunos detalles de organismos más simples. ¿no? El nucleoide bacteriano, o sea, en la región nucleoide de una bacteria es donde se encuentra el ADN. ¿tá? No hay un núcleo definido, o sea, porque no hay una membrana, eso ustedes ya lo saben. ¿tá? Entonces el genoma bacteriano se encuentra dispuesto en una región de la célula ¿tá? y lo que siempre consideramos es que existe un cromosoma circular grande y otros más pequeños que son los que denominamos plásmidos, es lo que ustedes ven en esta imagen. O sea, tenemos el cromosoma bacteriano y los plásmidos. En este caso estamos viendo ADN de un virus y ven que está todo torneado, entonces en dominios de unos 40 o 50 kilobases. ¿tá?
que pueden estar asociados a ARN o a proteínas, ¿no? Y lo que importa ver es que, como ven, hay como una cierta organización. O sea, existen algunas proteínas que están ayudando a que este ADN se encuentre de una forma ordenada, localizada. ¿Mm? ¿Cómo es el caso del el ADN en eucariotas? Y bueno, en un espacio de unos 10.000 nanómetros, o sea, unas 10 micras, tenemos que contener una molécula, o sea, 23 moléculas que en total suman 1,5 metros o 2 metros. ¿tá? Eso sería el tamaño aproximado de los 23 cromosomas alineados. ¿Mm? Eso, como ven, necesita de alguna manera compactarse para poder entrar en ese espacio. ¿tá? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Mm? Digo, la necesidad de lograr organizarse y compactarse, digo, queda en evidencia cuando vemos el ciclo celular. O sea, es durante la división que podemos visualizar los cromosomas en forma individual, cosa que durante el núcleo interfásico, o sea, aquel que nos está dividiendo, digo, lo que vemos es como, entre comillas, una gran masa, pero digo, los cromosomas los logramos ver cuando entra en mitosis. ¿tá? Y son lo que, esto que ustedes están viendo acá, son los cromosomas metafásicos, ¿tá? que es la forma más condensada en que se puede encontrar el ADN. Entonces, los cromosomas aquí, durante la división celular, son literalmente herramientas de segregación. ¿no? Ustedes recuerdan el ciclo celular. Tenemos una fase G, una fase S y una G2. Aquí lo que sucede en la fase S es la duplicación del ADN y de todas las proteínas asociadas. O sea, lo que sucede es se duplica todo el material para comenzar a entrar en la etapa de mitosis. Esta fase es muy corta y ustedes saben que luego entramos en esta división celular, que es en el momento de la metafase cuando vemos los cromosomas en su máxima compactación. O sea, como vamos a ver más adelante, son estructuras necesarias porque ya no existe el núcleo en ese momento que lo contenga. Entonces necesita de alguna manera mantener organizado ese material para que se reparta equitativamente en una célula y otra. Y bueno, creo que vamos a poder llegar a ver algunas de las formas en que logra esto. Y cuando vamos a ver esos cromosomas o vamos a ver ese ADN en ese núcleo interfásico, lo que vemos es que es una molécula que incluye ADN y proteínas. ¿tá? Lo que están viendo ahí son microfotografías del ADN. Y ven que se notan dos grosores. Y en particular en lo que ven es lo que le llaman el ADN en cuentas. Esto es una microscopía electrónica y es una fibra de 30 nanómetros y otra de 10 nanómetros. Me interesa que les quede claro de que esto es in vitro, o sea, esto es ADN que se extrajo de la célula, ¿tá? Y lo que están haciendo es fotografiarlo. O sea, no es dentro de la célula que lo están viendo. Cuando vamos a analizar esa cromatina, que es, como les digo, ADN más proteína, era algo que veíamos pero no sabíamos lo que era, ni tampoco teníamos idea de cómo estaba organizado esto. Es con este experimento que empezamos a tener una idea de cómo es realmente esa organización de esa cromatina. Por un lado tenemos ADN al cual se le quitó todas las proteínas que pudiera tener. ¿no? Y por otro lado
tengo ADN que extraje de una forma menos agresiva, lo cual me permitió mantener las proteínas que pudieran estar asociadas a ese ADN. Entonces, el primer ensayo que se hizo fue digerir este ADN, el desnudo y la cromatina, con enzimas que degradan, nucleasas que degradan el ADN. Si está totalmente desnudo, estas nucleasas no tienen límite y van a cortar ese ADN de todas las formas posibles. ¿Qué es lo que están viendo acá? Una electroforesis que separa fragmentos de ADN. Y ustedes esto que ven como una mancha continua, blanca, lo que me está queriendo decir es que ustedes electroforesis lo acaban de ver en la clase anterior. Lo que me quiere decir esto es que hay miles de pedazos de diferente tamaño. ¿Tá? Acá estarán los más grandes y acá estarán los más pequeños. Ven que acá indica 200 pares de base. Hay fragmentos acá que pueden tener un nucleótido. ¿Tá? O sea, pueden ser un nucleótido solo. Difícil de ver, pero puede ser. La nucleasa ataca todo el ADN y si no lo dejo mucho tiempo, lo que hace es cortar, y hay fragmentos que van a ser más pequeños y otros que son más grandes. Eso es un problema de azar nada más. Pero sin embargo, cuando vamos a ver en donde hay proteína, ven que lo negro, esta zona negra, indica de que ahí no hay ADN. ¿Tá? Entonces estos fragmentos corrieron y marcaron un patrón. Y si se fijan en el patrón es 200, 400, 600, 800, 1000. O sea, hay una diferencia de 200 pares de bases entre cada fragmento. O sea, la nucleasa puede cortar cada 200 pares de bases. ¿Tá? A veces corta, ¿tá? 200, 200, 200, 200. Pero otras veces corta y entonces deja un entremedio sin cortar y me genera un fragmento de 400. Y si deja de cortar en dos lugares, me genera un fragmento de 600. ¿Tá? Y es lo que estoy viendo ahí. Entonces genera un patrón. ¿Tá? Cuando lo veo, ese ADN es de 200, de 400, de 600. ¿Tá? Y eso me dio la idea de que el ADN de alguna manera estaba protegido, protegido en secuencias de alrededor de 160 o 200 pares de bases. ¿Tá? Ese ADN estaba protegido en esa cantidad de nucleótidos por esas proteínas. Cuando a esta cromatina extraigo las proteínas que lo conforman, entonces me encontré que habían varias de ellas. Y estas proteínas se denominaron histonas y la característica que tienen es que son muy básicas. ¿Y quiénes son estas histonas? Como les decía, son unas proteínas pequeñas y básicas. Lo más interesante es que son altamente conservadas a lo largo de la evolución. La mayoría, o sea, todos los eucariotas tienen histonas y son muy parecidas entre sí. O sea, las que ustedes encuentran en la levadura de la cerveza que toman los viernes, esas levaduras tienen histonas que son muy parecidas a las que hay en los humanos. Son muy conservadas. Eso implica que en realidad son muy eficientes y por eso se han conservado, y por otro lado son muy necesarias y se mantienen a lo largo de toda la evolución. Como tienen un centro globular y presentan unas colas, o sea, unos extremos amino, estos extremos amino presentan unos extremos que son ricos en lisinas y argininas. ¿Tá? Y las lisinas son sitios de acetilación, o sea, de agregar un grupo acetilo. Lo que nos está marcando acá es esas colas con los sitios en donde se podrían agregar grupos acetilo. ¿Tá? O también se puede fosforilar en las serinas de las colas de la histona H1. Entonces, como ven, básicamente tenemos 5 tipos de histona. Les comento de que hay muchas más. Hay muchas más de 70 diferentes.
todas muy parecidas a uno de estos tipos, ¿tá? Porque cumplen básicamente la misma función. Y entonces lo que vamos a ver es, como les decía, bueno, esto lo que está marcando son una estructura que ustedes la van a ver en bioquímica, ¿tá? Que son una hélice alfa, ¿tá? Son las que están marcadas acá. Entonces, ¿cómo se arma esta estructura que es el octámero de histonas, que es lo que va a dar lugar luego a esos nucleosomas, que son esa estructura que detectábamos con la digestión parcial del ADN? Bueno, primero se nota que hay las histonas H2 y H2B forman un dímero, ¿tá? Y las H3 y H4 forman un dímero para luego terminar siendo un tetrámero, ¿tá? Y dos subunidades de estas, o sea que forman un tetrámero también, en conjunto forman ese octámero de histonas. Entonces son dos dímeros de H2A, H2B y un tetrámero de H3, H4. ¿tá? Con esto conforman entonces ese octámero, que es un disco, tiene la forma de un disco aplanado y, como ven, tiene las colas amino que están dispuestas de esta manera. Sobre este octámero de histonas es que se enrolla el ADN, alrededor de unos 145 pares de bases, ¿tá? En una vuelta y 3/4. Entonces lo que obtenemos es un disco que tiene 48 nanómetros de ADN. ¿tá? Alguna de las cosas que tiene topológicamente es que, si se fijan, lo que está aquí en este verdecito claro o gris es el ADN. Entonces, o acá en marroncito, ¿no? Una de las cosas que tiene es que, al enrollarse de esta manera, permite que sitios de ADN que están muy lejos ahora estén cerca. Y por otro lado, hay regiones del ADN que quedan totalmente cubiertas. ¿Recuerdan aquello que comentábamos en la primera clase acerca de que el surco mayor es donde se unen mayoritariamente proteínas que reconocen secuencias de ADN? Bueno, el hecho de que estén unidos a este octámero de histona, dependiendo de la forma en que estén, dejará expuesto o no esas regiones. ¿tá? Y eso, ven que tiene una connotación mecánica y funcional, ¿no? Esos extremos de esas histonas están cargados positivamente, porque lisina y arginina son aminoácidos básicos. ¿tá? Y estas colas pasan a través de las vueltas de ADN. O sea, si ustedes se fijan, van a ver que estas colas están pasando a través de la doble hebra. Y eso es lo que hace, es aumentar el contacto y la afinidad de ese ADN por este octámero de histona. ¿tá? O sea, esa carga positiva es la que atraen al ADN para quedar fijos sobre ese octámero de histona. ¿no? Y la otra histona, la H1, no forma parte de este octámero, pero sí ayuda a organizar a esos octámeros. ¿tá? Se describe como que está unida a un octámero y luego a través con otros. ¿no? Es esto que estamos viendo aquí. Y esto permite generar esta estructura que denominamos el solenoide, la hélice nucleosomal. ¿tá? O sea, daría lugar a 6 nucleosomas por vuelta, todos mediados a través de esta histona H1. Insisto con el tema de que esto es una modelización que que es la que manejamos hoy por hoy. Esa estructura que les describí ahora a través de los nucleosomas y la organización de esos nucleosomas en ese solenoide,
que tiene unos 30 nanómetros de diámetro, hay una correlación entre esa estructura y la función. Modificar las histonas es fundamental para que exista expresión génica. Entonces, el agregar grupos acetilos, o sea, acetilación, o quitar grupos de acetilos, desacetilación de las histonas, o sea, es agregar o sacar grupos acetilo de esas lisinas que comentaba antes. Si agrego un grupo acetilo, lo que hace es disminuir la carga eléctrica de ese aminoácido y entonces tiene menos afinidad por el ADN. Entonces, con las acetiladas no se une el ADN, hay un bajo nivel de la histona H1 y ustedes ven que se encuentra en esa forma de collar de perlas. ¿tá? Entonces, esto, que se denomina como una estructura más relajada, permite que exista la transcripción génica. Ahora, cuando las colas están deacetiladas, hay una mayor carga positiva porque no estoy bloqueando esas lisinas y argininas por el grupo acetilo. Entonces, el ADN tiene mayor afinidad y a su vez se correlaciona con la presencia de más histonas H1 generando esta estructura sonenoide. Entonces, en esta situación no sería posible la transcripción porque si ven el ADN está totalmente protegido por estas estructuras. Esto es algo que se ha visto y funciona y es uno de los mecanismos más importantes para regular la transcripción. El estado de compactación de la cromatina es un buen índice para saber si una región se está transcribiendo o no. Pero las histonas no son las únicas que están presentes. Existen otras, que son las que denominamos proteínas no histónicas. Y entonces, si ustedes eliminan las histonas, que eso se hace a través de un tratamiento de esas células con detergentes y concentraciones salinas altas, lo que logramos es que se separen las histonas y lo que está mostrando la microfotografía acá es esa estructura del núcleo, la matriz nuclear, y estos grises que se ven aquí, todo rodeando, es el ADN. Entonces hay una estructura de proteínas no histónicas que también están mediando en la organización de ese ADN. Esto también se ve en los cromosomas más claramente. O sea, ustedes lo que ven acá bajo el mismo tratamiento es esta estructura proteica, aquí otra vez, aquí abajo, esa estructura proteica y el ADN que en realidad no se escapó y se fue, sino que sigue de alguna manera unido, formando bucles. Acá se nota más clarito dónde está en la presencia de esos bucles, unidos a esa matriz. Entonces, son bucles de ADN de 30 a 100 kilobases, o sea, de 30.000 a 100.000 pares de bases. Y a esa matriz nuclear proteica es la que denominan el scaffold. En los cromosomas le dicen scaffold. Vamos a ver que matriz nuclear es lo que nosotros hablamos cuando estamos en el núcleo interfásico. Esos bucles de cromatina no están dispuestos al azar en esa matriz nuclear. Lo que vemos es ADN unido a esa estructura proteica, formando esos loops, estos bucles de 30 a 90 kilobases. ¿Y cómo sabemos que existen y qué características tienen? Bueno, la técnica fue muy inteligente, fue cortar el ADN y en aquellos lugares en donde está el ADN unido a proteína, las enzimas no pueden cortar.
Las enzimas no pueden cortar. No pueden cortar, entonces lo que queda es fragmentos de ADN solo y fragmentos de ADN más esas proteínas. ¿Qué es lo que hago luego? Separo unos de otros y me quedo con la fracción que tiene ADN y proteínas y analizo las secuencias, ¿no? Analizo qué tipo de secuencias están unidas. Y entonces encontramos que hay regiones que se unen al scaffold, regiones que se unen a la matriz nuclear, ¿tá? Y aparentemente estas son iguales, son las mismas, ya sean las que vemos en el cromosoma como las que vemos en el núcleo interfásico. Cada bucle fijado a ese scaffold puede presentar una estructura diferente y podrá estar más o menos condensada. Algunas cosas interesantes. Esto es un núcleo interfásico en donde teníamos el ADN con diferentes colores. En verde para el cromosoma 5, en rojo para el cromosoma 7. Y vemos, ¿tá?, que no se disponen totalmente al azar. O sea, esto no está todo mezclado, sino que ven que cubre regiones, ¿tá? Eso nos empezó a hablar de la existencia de dominios, ¿tá? Dominios de ADN. Este nombre cambió ahora después en lo que vamos a ver. Pero lo que vemos es la existencia de dominios, ¿tá?, de ADN unidos, o sea, son bucles de ADN y además regiones en el cromosoma que ocupan un lugar en particular. Y entonces estos bucles, que son estos dominios, componen lo que hoy denominamos TAD, o sea, dominios asociados topológicamente, por esto que está acá puesto, ¿tá? Son dominios, aparentemente son constantes, y determinan regiones particulares en ese núcleo interfásico. O sea, el ADN no se dispone en forma azarosa, sino que está organizado dentro de ese núcleo interfásico en territorios que son ocupados por cromosomas, ¿tá?, y dentro de esas regiones de los cromosomas hay dominios, ¿tá?, y que se denominan a veces compartimentos A y B. No me interesa que lo recuerden para este momento, pero sí saber de que hay claramente regiones diferenciadas. Tan es así que podemos saber de que lo que me está indicando esto es una secuencia de ADN, y estos diferentes colores lo que me dicen es que este lugar se relaciona con este, ¿tá? Este lugar se relaciona con este, se relaciona con este, se relaciona con este, se relaciona con este, les decía, pero si fijamos acá, no tiene ninguna relación con estas regiones, ¿tá? O sea, no interactúan esta región del ADN con esta. O sea, hay límites, ¿tá? Hay límites. Y cuando vamos a ver, esos límites están claramente marcados. Esto, CTCF, es una proteína que se une a una región del genoma rico en CTC, ¿no? Entonces vemos que están siempre unidas y marcan parte de los límites. Estos son modificaciones de aminoácidos de la histona H3. Acá me marca modificaciones. Ven que las modificaciones están dentro de estas regiones, ¿tá? Estas son otro tipo de secuencias que las vemos en el análisis de la secuencia total, ¿tá? Pero lo más importante, que lo vamos a ver más sobre el final de este módulo, es de que esto delimita regiones que luego vemos que estos genes que se encuentran en esta región se expresan, ¿tá?, en cierto tejido. Acá lo está marcando en el embrión, y esta región, ¿tá?,
se expresa en estos tejidos. ¿Tá? Como ven, estas dos regiones están una al lado de la otra, pero en las células de esta región se expresa esto y en las células en esta región se expresan estos. ¿Tá? O sea, hay dominios, ¿tá?, que tienen un control independiente a lo que es el adyacente. ¿Tá? Si yo llegara a disrumpir esto, por ejemplo, quitando este límite, ¿tá?, tendría una expresión anormal en tejidos que no le corresponderían. ¿Tá? Y eso explica algunas enfermedades. Por ejemplo, la polisindactilia aparentemente es un problema con la pérdida de uno de estos límites. ¿Tá? La polisindactilia es tener más dedos o menos dedos o dedos fusionados. ¿Tá? Entonces, cuando vamos a ver en un esquema más moderno de cómo es el núcleo eucariota, podemos pensar que sí, existe la molécula de ADN, tiene 2 nanómetros, que asociada a los nucleosomas, o sea, al octámero de histonas, formando ese nucleosoma, tenemos una fibra de 11 nanómetros, que estas se van a organizar en fibras más condensadas, ¿no?, que tendrán entre 11 y 200 nanómetros, o sea, que entre aquella que veíamos de 30 nanómetros, el solenoide, pero pueden haber otras conformaciones más compactas. Ahora, estos cromatinas se dispone en bucles, ¿sí?, asociados a proteínas, y esto define, ¿tá?, dominios y a su vez territorios de los cromosomas, que es lo que vemos en un núcleo interfásico. Entonces, ya no es una cuestión de que se distribuya al azar, sino que hay una organización. Y probablemente, podrán existir interacciones entre regiones adyacentes y no entre esta y esta, por ejemplo, ¿no? Pero ahora volvamos a los cromosomas, que es la otra nivel de organización específico para un momento del ciclo celular. ¿Tá? Tenemos estos bucles que estaban de ADN fijados al scaffold y que forman una superhélice. ¿Qué es lo que me está mostrando acá? Acá tengo el scaffold, ¿tá? Esta es la fibra de 30 nanómetros, ¿m? Y entonces está unido con esos bucles, y esto a su vez forma un solenoide y un supersolenoide. ¿Tá? Esto es un modelo que me explica las microfotografías que veo de los cromosomas. ¿Tá? Es bastante funcional, nos permite entender, modelizar